Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Para continuar con nuestro programa de capacitación, el día de hoy, pues tenemos el agrado de presentar la conferencia virtual Las nuevas reglas y criterios en el proceso electoral 2020-2021, que será impartida por el doctor Jorge Sánchez Morales, magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este evento se realiza de manera virtual para cumplir con las recomendaciones de las autoridades de salud sobre la sana distancia en el marco de la emergencia sanitaria que vivimos por el virus COVID-19. En este sentido, transmitimos en vivo esta conferencia impartida por el magistrado Jorge Sánchez Morales. Agradezco y saludo con afecto a todas y todos los que hoy nos acompañan, porque con su presencia hacen posible la realización y el éxito de esta conferencia virtual. De igual manera, agradezco a mi compañera, la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, y a mi compañero, el doctor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, magistrada y magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, por su respaldo en el desarrollo de las tareas de capacitación de este órgano jurisdiccional. Asimismo, expreso mi sincera gratitud al magistrado Jorge Sánchez Morales por su solidaridad y apoyo al impartir esta conferencia y compartir con nosotros su amplia experiencia en materia electoral, ya que el tema que hoy nos ofrece es muy importante en estos momentos para los órganos jurisdiccionales que estamos en el proceso electoral 2020-2021. Muchas gracias, magistrado, por estar hoy con nosotras y nosotros, pues de esta manera virtual. Apreciamos muchísimo su atención, por brindarnos su valioso tiempo en estos momentos, porque sabemos que en tiempos de proceso electoral, tanto tribunales locales como salas regionales, tenemos una mayor carga de trabajo. Para el pleno de este tribunal es muy importante promover la realización de estas conferencias e incentivar la actualización en los temas que corresponden al ámbito electoral. Y para nuestro personal es indispensable esta información para su suficiente desempeño en este proceso electoral. Estamos conscientes de que con ello nuestro trabajo será mejor e imprimiremos la excelencia y calidad que se requiere en todo momento. En este sentido, hago de nueva cuenta un manifiesto reconocimiento al magistrado Sánchez Morales por su intervención en esta conferencia virtual. Y si me acompaña mi compañero, el magistrado Eduardo Sigala Aguilar, demos un aplauso a nuestro invitado del día de hoy. Debemos informar que es muy gratificante ser testigos del interés que ha generado en la ciudadanía esta conferencia, porque de acuerdo a los informes de la Dirección de Capacitación se tenía hasta las 11:30 del día de hoy un total de 426 personas registradas. El tema que se abordará, las nuevas reglas y criterios en el proceso electoral 2020-2021, es determinante en el desarrollo de las próximas elecciones de junio de la presente anualidad, sobre todo si lo analizamos desde diferentes perspectivas, puesto que estos criterios abarcan múltiples aspectos esenciales para propiciar un proceso electoral equitativo e inclusivo, como lo es, por citar algunos ejemplos, sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, la incorporación de acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables y adecuar medidas para evitar sobrerepresentación de los partidos políticos en los congresos locales y federales. El 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma y adición de diversas disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que incluye la adopción inmediata de medidas de protección para las posibles víctimas. A su vez, derivado de la sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente Subrep 91-2020, el Instituto Nacional Electoral emitió lineamientos para la creación de un registro nacional de personas sancionadas por violencia política por razones de género, con el objeto de hacer del conocimiento público la información relacionada con personas sancionadas mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, federales y locales competentes, mismos que entraron en vigor a partir del inicio del proceso electoral federal 2020-2021. Sumado a ello, pues el 28 de octubre de 2020, el Consejo General de Línea aprobó lineamientos para que los partidos políticos y en su caso también los partidos políticos locales prevengan, atiendan y sancionen, así como reparen
y erradiquen esta figura de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que incluye la implementación de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia y su adopción a nivel local, lo que significa que por primera vez las autoridades electorales y jurisdiccionales contamos con un andamiaje legal que nos permite condenar este tipo de violencia. De igual manera, se modificaron los criterios aplicables para el proceso electoral 2020-2021 para registro de candidaturas a las diputaciones por ambos principios, para asegurar la implementación de acciones afirmativas a favor de grupos históricamente discriminados, lo que implicó que los partidos políticos y coaliciones respecto a la postulación de candidaturas de personas jóvenes, indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual y con discapacidad. Por su parte, a nivel local, en el caso de Veracruz, la cuota indígena quedó establecida para candidaturas a diputaciones y ayuntamientos en municipios que cuentan con un porcentaje de este sector de la población mayor al 60%, mientras que para el caso de las y los jóvenes, los partidos políticos tuvieron que postular en lo individual al menos 3 fórmulas para las diputaciones por ambos principios y uno en aquellos municipios con más de 6 ediles, debiendo cumplir con independencia de las acciones afirmativas el principio de paridad de género. Aunado al anterior, el 21 de marzo del año en curso, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz emitió lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular en favor de las personas de la diversidad sexual afromexicana, así como las personas con discapacidad aplicables para este proceso electoral, en cumplimiento del ordenado en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en el expediente TEP-JDC 86-2021, con la cual se incorporó la obligación a los partidos de postular candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional de personas con discapacidad, de la diversidad sexual, así como afromexicanas, a cualquier cargo en 3 de los 9 municipios que tiene el 10% o más de población afrodescendiente en nuestra entidad. También tenemos pues los nuevos criterios para evitar esa sobrerepresentación de los partidos, dado que el 19 de marzo de este año el INE estableció en su acuerdo 193 de este año el mecanismo para la asignación de las curules de representación proporcional en la Cámara de Diputados con miras a evitar prácticas que pretendan evadir los límites de las constitucionales de la sobrerepresentación. Entre las medidas se encuentra que cada uno de los partidos coaligados aparecerá en la boleta con su propio emblema, con el objetivo de transparentar su fuerza electoral, tal como se exprese en las urnas. El INE así recurrirá a la afiliación efectiva para evitar que se pretenda hacer pasar a alguien que forma parte de un partido bajo las siglas de otro, con la intención de que sea contabilizado a este último para los efectos de sobrerepresentación. En caso de que la candidatura ganadora haya contendido por la reelección y no cuente con una afiliación efectiva, o alguno de los partidos que le postularon así el triunfo será contabilizado para efectos de la asignación al partido a cuyo grupo parlamentario haya pertenecido al momento de su registro. Así como podemos apreciar, son diversas las nuevas reglas a observar, pero dejemos que sea el magistrado Sánchez Morales quien nos hable del tema y aprovechemos esta oportunidad de tenerlo hoy en este espacio para compartirnos sus conocimientos y amplia experiencia en materia electoral. Es importante señalar que durante la conferencia, el público que nos sigue en vivo en esta transmisión podrá formular sus preguntas o dudas sobre el tema a través de la página de Facebook del Tribunal Electoral para que sean atendidas por nuestro distinguido invitado del día de hoy. Y a continuación, pues solicito atentamente al magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar que dé lectura a la síntesis curricular de nuestro invitado. Adelante, magistrado. Muchas gracias, estimada magistrada, doctora Claudia Díaz Tablada. La verdad es para mí un verdadero gusto y un honor poder presentar el currículum de una persona a quien tengo la fortuna de conocer desde ya hace bastante tiempo, pero sobre todo una persona a quien yo admiro mucho y respeto mucho por todo ese conocimiento que tiene en la materia electoral y pues bueno, no son pocos los años que lleva en esto y para mí realmente, siempre lo he dicho pública y privadamente, para mí es un experto en la materia, lo reconozco. Y pues bien, sin más preámbulo, quiero presentar al magistrado presidente de la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jorge Sánchez Morales, quien es abogado por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, donde logró durante sus estudios de licenciatura 2 nominaciones por mérito al estudio en los años 1985 y 1986, y la mención académica en el año de 1991, obteniendo su título de licenciado en Derecho en 1992, el grado de maestría en el año 2016, el grado de doctor en el año 2018, y en el año 2019 el título de especialista en justicia constitucional y aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha, esto en Toledo, España. En el año 2001 participó como secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Ingresó al ámbito administrativo electoral uniéndose al entonces Instituto Federal Electoral, el IFE, como consejero electoral en el Estado de Puebla, donde se desempeñó como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde tuvo la oportunidad de participar en la organización de la elección presidencial, así como en la renovación de las cámaras de diputados y senadores en la citada entidad federativa durante el proceso federal del año 2005 al 2006. Posteriormente, en el mismo año, fue designado consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, donde fungió del 2006 al 2012, nombramiento que le permitió coordinar la organización de la elección en los 217 ayuntamientos y la renovación del Congreso de la entidad durante el proceso electoral 2007, así como la elección de gobernador y la consecutiva renovación tanto de los citados 217 ayuntamientos y del órgano legislativo durante el proceso electoral 2010, cargo público que desempeñó, como ya lo dije, hasta el año de 2012. Desde el año 2015 ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Electoral Local del Estado de Puebla, el cual fue designado por el Pleno del Senado de la República, ámbito jurisdiccional que le permitió conocer diversas impugnaciones relativas al proceso electoral 2015-2016. A partir del 23 de febrero del año 2017, a propuesta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por designación del Senado de la República, ocupa el cargo de magistrado de la Sala Regional Guadalajara, primera circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a partir del 2 de abril del año 2019, fue designado por unanimidad como magistrado presidente de esta sala, con la cual tiene competencia en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. En el año 2016, también obtuvo en 2 rondas de votación consecutiva por parte de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la votación unánime. También ha sido observador internacional a invitación de la George Washington University de Graduate School of Political Management, donde participó como observador internacional en la elección presidencial de los Estados Unidos en noviembre del año 2008, en la cual resultó electo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y en noviembre del 2016, donde se eligió como presidente a Donald Trump. Participó también por Grupo Uniore como observador internacional en las elecciones generales de Honduras en noviembre de 2017, y de igual manera en el año 2019 participó como investigador internacional formando parte de la misión de acompañamiento electoral para las elecciones generales de Bolivia. Como podrán ver, creo que no me equivoqué al presentarlo. Es una persona que cuenta con muchísimos conocimientos en la materia, ha estado tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional, y pues bueno, es un honor tenerlo aquí, doctor Jorge, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, es un gusto estar en el Tribunal Electoral de Veracruz, regresar a él y ver amigos. Gracias, Presidenta, por la invitación, gracias, Eduardo, por la presentación, y gracias a todos los que nos acompañan. De verdad, ahora que nos dice cuántos nos están viendo, más de 400, pues bueno, es un gusto tener este público a distancia y poder hablar de estos temas, y más en una elección tan competida, tan diferente, la que todo el mundo ha calificado como la elección más grande de la historia de este país, y donde todos hemos sido testigos de una serie de acontecimientos inusuales en cuestión de los procesos electorales. Es un proceso electoral diferente. Claro, todos son diferentes, pero bueno, también, no nada más en cuestión, primero por el COVID, el cual nos atañe en una situación de pandemia donde estamos inmersos a nivel mundial, pero también en una situación donde la violencia de repente se ha apoderado en algunas partes, pues de algunas situaciones de campañas, y lo cual vemos día con día cómo son atacados muchos candidatos de diferentes partidos, y lo cual eso, bueno, nos debe de ocupar, y para efectos de ir trabajando, porque esto no es lo que debe ser común, esto no es lo que debe ser normal, y creo que eso es algo que se debe de erradicar.
Creo que la democracia es un mecanismo para poder llegar al cambio pacífico de los poderes, y somos las instituciones electorales las que garantizamos la paz social, y somos las instituciones que debemos de trabajar precisamente para ello, y erradicando totalmente la violencia, y por supuesto entrando en procesos electorales que sean competitivos, pero por supuesto donde la ciudadanía se entere, participe y por supuesto emita su voto informado. Creo que es algo muy importante. Todos tenemos que ir trabajando por la democracia. La democracia no es propiedad de nadie, no es de una sola persona, es de todos. O sea, todos somos dueños de esta democracia en este país y todos tenemos que abonar para ella. Nadie puede sentirse como que es el exclusivo dueño de la democracia, y por ello todos tenemos una gran responsabilidad de trabajar para ella, y por supuesto de ver qué es lo que vamos a dejar en futuras generaciones a nuestras familias. Creo que somos parte de esta historia. México está haciendo historia en este proceso electoral, y como lo platicaba con un amigo apenas, creo que la historia nos va a juzgar a todos, y cada uno de nosotros seremos juzgados por la historia, y hablarán qué papel jugamos en este proceso electoral. Creo que la historia es la que nos va, con nuestras determinaciones, con nuestras resoluciones, es la que nos va a determinar el papel que se tuvieron por parte de las autoridades administrativas, por las partes de las autoridades jurisdiccionales, por parte de todos los actores políticos y los mismos partidos políticos, y creo que eso es lo más importante, el poder trabajar precisamente para ello. Y pues bueno, ya entrando en el tema de que, como lo he comentado, de una situación diferente, de una situación completamente sui generis con esta pandemia que vino a afectar no nada más las elecciones en México, sino que vino a afectar las elecciones en el mundo, las cuales en un principio fueron paralizadas. Recordarán ustedes que también había elecciones, por ejemplo, en Hidalgo, y de repente y Coahuila se pararon, precisamente por eso se suspendieron, para efectos de que después se cambiaran otras fechas. Pero bueno, en México en otros países tuvo que haber cambios constitucionales para efectos de que su ley no les permitía hacer modificaciones porque vienen muy previamente establecidos. Hay quien ha aprovechado esta pandemia para querer quedarse en los cargos, y hay quien ha dicho, no, pues es que la pandemia está para que para evitar elecciones. De eso ha pasado en algunas partes del mundo, pero lo importante está en que como México estamos trabajando todos. Hay un papel que están desempeñando los institutos electorales locales, los tribunales electorales locales son fundamental en este engranaje de la democracia, y por supuesto también lo que es el Instituto Nacional Electoral, los tribunales electorales de tanto sala superior como salas regionales, sala especializada. Creo que todos estamos trabajando precisamente para poder sacar esto adelante. Y ya entrando al tema, después de escuchar a la magistrada, creo que ya hay varios temas que creo que ya me voy a brincar, porque ya lo dijo la magistrada claramente en relación a ello. Dije, no, pues ya, magistrada, ya eso de hablar al final, hace uno que habla uno menos, entonces ya, pero todos vamos a hablar de algunos temas que creo que es importante resaltar en cuestión de qué está pasando con estas nuevas reglas y qué está pasando con este nuevo mecanismo que nos encontramos. Entonces les pediría que me permitan ¿podemos proyectar la presentación, por favor? Adelante, por favor. La siguiente. Ahí está ya. Como lo he comentado, estamos en el proceso electoral más grande de la historia de México. Las campañas electorales se encuentran, por supuesto, inmersas en un proceso judicial el más complejo en la historia política de nuestro país, como lo he comentado, por estar inmersas en una pandemia. Adelante. El próximo 6 de junio de 2021 se celebrará el proceso electoral más grande de la historia de México, no solo por el número de cargos que se elegirán, sino por los retos y las nuevas problemáticas que representa la pandemia del COVID-19. ¿Y por qué lo digo así? Porque al final de cuentas lo que tenemos que buscar es que los centros de votación no sean unos centros se tengan que tomar todas las medidas, pero por todos, por las autoridades administrativas, pero también por las autoridades de salud, por las autoridades de gobierno en los 3 niveles, para efectos de garantizar que la ciudadanía pueda salir a votar, y que al final de cuentas los centros de votación garantizar que no son centros de contagio. Eso es muy, muy importante. Y segundo, que en su momento las elecciones que están en puerta no se ven afectadas por el COVID-19. Adelante, por favor. La próxima elección, como le he comentado, será una renovación democrática en la cual tendremos una elección federal y 32 locales, en las que estarán en disputa más de 21,368 cargos. Será la primera ocasión donde tenemos, sí había elecciones concurrentes, pero en este momento hablar de una elección federal donde se renueva una Cámara de Diputados, y en donde esta Cámara de Diputados por primera ocasión podrán buscar la reelección sus diputados. Entonces nos encontramos en una situación diferente. Adelante, por favor.
La jornada electoral del domingo 6 de junio está previsto que participen 94.980.000 ciudadanos. Esto es 6 millones más que en 2018. Es un incremento del 8.48%. Y esto es importante resaltar porque estamos hablando que son jóvenes, muchos jóvenes que por primera vez van a votar y que en su momento son este incremento que se da. Estos jóvenes entre 18 y 29 años, estamos hablando que son más del 30% de lo que es el listado nominal. ¿Esto qué implica? Que si los jóvenes se comprometen, si los jóvenes salen a votar, ellos pueden tener la decisión al representar más de un 30% de lo que es el listado nominal, saliendo a votar los jóvenes, comprometiéndose por su país, saliendo a votar ellos. Esto implicaría que de los jóvenes dependería no el futuro de este país, sino el presente de este país. Es decir, en los jóvenes está el rumbo que pueda llevar su municipio, en los jóvenes está el rumbo que puede llevar su distrito, el rumbo que puede llevar su estado, el rumbo que puede llevar el país. Entonces, esto es la importancia de estas elecciones, es la importancia de la participación de los jóvenes y de todos, por supuesto, en este proceso electoral. Adelante, por favor. Para lo cual se necesita una logística muy grande en la organización de la elección. Estamos hablando de instalar más de 164.550 casillas y la contratación de más de 50.000 supervisores y capacitadores electorales, los cuales al día de hoy están trabajando precisamente para ello. Adelante. El pasado 29 de enero, el INE aprobó los formatos únicos de boleta electoral para el proceso electoral 2020-2021, en el que se incluyen 10 partidos políticos y espacios para candidatos independientes. Entonces, cada día nos encontramos en México, cada día más y más partidos. Alguien me diría, ¿y por qué? Pues porque la ley lo establece, y si cumplen los requisitos, pues se deben cumplir, se deben incorporar. Les voy a decir una cosa, mi experiencia tanto en Honduras como en Bolivia, es que estas boletas son pequeñas. Ahí de repente tienen compitiendo a 15, 20 partidos, en verdad. Las sábanas son tan grandes que les dan una boleta que es enorme y cada día tienen 15, 20 partidos. O sea, en verdad esto es una tendencia que se da. Hay países que se dicen democráticos y tienen 2, 3 partidos y nosotros, bueno, ya llegamos ya a 10, más los estatales, imagínense, y aparte de ello, pues bueno, traemos también los independientes y pues bueno, es una situación en la cual nos estamos encontrando. Adelante. Se estrenaron por esta ocasión recursos fundamentales para la seguridad sanitaria. Estamos hablando de más de 1.285 millones, que a diferencia de la elección 2018 son partidas extraordinarias a tres factores. Es decir, se tiene más recurso para gastos extraordinarios por el COVID-19. Se tiene que garantizar la sana distancia, se tiene que garantizar que en su momento se puedan tomar medidas para la cuestión de que no haya contagios. Entonces, esto es un punto. Y el otro punto es el crecimiento natural de la lista nominal. Por supuesto, la renovación tecnológica de los sistemas integrales de verificación y monitoreo de radio y televisión, lo cual, bueno, ya el INE es experto en eso, pero al final de cuentas también con este COVID, las campañas se hacen también en redes sociales, se hacen a través de diferentes plataformas, las cuales también son fiscalizadas y por consiguiente se tiene que incrementar los recursos precisamente para ello. Adelante, por favor. Les comentaba que estamos hablando de elecciones federales y concurrentes en las 32 entidades federativas. Es decir, en todo el país va a haber elecciones, tanto federales como locales. Adelante. Estamos hablando que las campañas electorales de la elección 2021 se desarrollan en un contexto de una elección concurrente, considerando que a nivel federal se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Estamos hablando de 500 escaños que se renovarán, 300 por mayoría relativa, 200 por representación proporcional. Esto con la figura de la reelección que por primera vez aplicará. Continuamos. En la elección 2021 será la primera vez que se tendrán elecciones federales y locales concurrentes, ya lo habíamos comentado, en las 32 entidades. Adelante. ¿Y cuáles estados? Las entidades federativas en las que se renovarán gobernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos son solamente 15. Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, adelante, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, adelante por favor, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Son los únicos que tienen elección de gobernador. Ya ahorita lo vamos a ver más adelante. Acuérdense que hay un acuerdo del INE donde se establece que la mitad de las postulaciones para las gobernaturas, el cual es uno de los cambios, unas reglas diferentes, es que sea para mujeres.
O sea, antes los partidos tenían esa libertad de poder elegir qué candidatos podrían nombrarlo. Ahora hay un acuerdo que se toma en el INE, para el cual se les exhorta para que se cumpla con el tema de paridad, y por lo tanto la mitad de estas elecciones tendría que proponer mujeres, lo cual hasta este momento lo han hecho los partidos. Adelante. En cuestión de las entidades donde se elegirán únicamente congresos locales e integrantes de ayuntamientos, son 13. O sea, Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, adelante, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, adelante, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Son los estados en los cuales solamente no tendremos elección de gobernador, pero tendremos las otras elecciones. Adelante. También se elegirán diputados de los congresos locales en 30 entidades, con excepción de Coahuila y Quintana Roo. Son los únicos 2 estados que no tendrán elecciones para sus congresos. Y en Durango y Hidalgo solo se renovarán los congresos locales. Es las únicas elecciones que tendrán. Adelante. Las entidades donde se votará únicamente por ayuntamientos son Coahuila y Quintana Roo, y en 4 entidades se elegirá de manera separada diversos cargos locales. Por ejemplo, en Campeche se elegirán juntas municipales y en sindicaturas en Chihuahua. Adelante. Regidurías en Nayarit y presidencias de comunidad en Tlaxcala. Adelante. Previo al proceso concurrente 2021, el INE determinó el 18 de octubre de este año que celebrará la jornada electoral en Hidalgo y en el Congreso de Coahuila, después de haber sido aplazados por la pandemia. O sea, creo que el tema de parar o de suspender o de cambiar las fechas se dio en todo el mundo, y México no fue la excepción. Adelante. ¿Cuáles son los retos y la complejidad del proceso electoral 2020 y 2021, aparte de la pandemia del COVID-2021? La pandemia del COVID-19, perdón. Adelante. El principal reto son las precampañas y las campañas y la jornada electoral. Será mantener las medidas sanitarias pertinentes de tal manera que la ciudadanía y los funcionarios de casilla tengan confianza de que se ejercerán su derecho del sufragio sin tener riesgo de contagio. Creo que ese es el gran reto que se tiene. Cómo poder lograr que en su momento se pueda garantizar a todos los ciudadanos que el ir a votar no es una situación de riesgo. Y para ello están trabajando tanto el mismo INE como los tribunales locales y, por supuesto, el sector salud, porque eso es algo fundamental en estas elecciones. O sea, que la gente tenga la confianza de salir a votar, que no por el miedo al contagio diga no voy a votar. Creo que esa es una situación donde estamos en una fiesta ciudadana y donde tenemos que salir a votar con un compromiso con la democracia, con un compromiso con México, y en el cual no podemos dejar esa situación para otro momento. Creo que México necesita de nuestro voto y de nuestro voto informado para poder participar en ello. Adelante. Sin embargo, las campañas electorales no están exentas de medidas y restricciones del contacto social y concentración masiva de personas, por lo que los candidatos deberán observar los protocolos pertinentes al momento de pedir el voto a la ciudadanía. Las elecciones, las campañas cambiaron, la forma de hacer proselitismo cambió, antes esos eventos que veíamos monumentales en los estadios, tanto de apertura como de cierre, pues ya es difícil verlos. Cada día se tiene mayor cuidado. Creo que se vino a cambiar el tema de cómo hacer proselitismo. Y pues bueno, algo que es muy importante es que ahora lo vemos mucho, que se encuentran en las diferentes plataformas como TikTok, como Facebook, como Twitter, y como Instagram. O sea, al final de cuentas están inmersos en una forma diferente de hacer campañas, y esto vino a cambiarlo el mismo COVID. Adelante. Por lo anterior, las campañas políticas dependen hoy más que nunca de las tecnologías de la información para difundir sus propuestas, con la finalidad de mantener el distanciamiento social y no poner en riesgo a los simpatizantes y, por supuesto, a la ciudadanía en general. Adelante, por favor. El desarrollo de las campañas electorales a través de medios electrónicos tiene como finalidad privilegiar el cuidado de la salud de la ciudadanía, sin descuidar el derecho de los candidatos a informar o a los votantes sobre sus propuestas. Hay estudios donde los jóvenes no ven televisión, o sea, no leen periódicos, todo lo tienen por sí que al momento, y de repente ellos en sus redes sociales es donde revisan todo lo que son noticias. Lo que para muchos es quieren leer
un periódico, o los abuelos, o los padres, o algunos de nosotros todavía lo agarramos el periódico y lo compramos para darle la vuelta, pues bueno, sabemos que esa información fue de ayer. Ya los jóvenes viven en una información del momento, del segundo, a través de las redes sociales, porque la información se va dando al momento. Entonces, creo que es la forma en lo que los mismos partidos políticos y los candidatos han cambiado, y es más, las mismas autoridades, a través de las infografías, lo que hacemos es que nuestras sentencias, por aquí estamos sesionando y por acá estamos mandando la infografía para que la ciudadanía esté enterada qué resolvimos, cuál era el problema y cómo lo resolvimos. Entonces, muchas veces en lugar de dar una sentencia de 50, 60, 70 o 100 hojas, con una infografía, en una sola hoja, se puede ver qué fue lo que pasó, cuál era el problema, cómo fue que se atendió el mismo y cuál fue el resultado. Entonces, creo que son las nuevas formas de comunicación. Creo que tenemos un compromiso, las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales, con las ciudadanías, de estar cercanos a ellos, de mantenerlos informados del día a día, de lo que se va haciendo en las diferentes etapas del proceso electoral, en esta etapa de la preparación de la elección y por supuesto en la que se avecina de la jornada electoral, y seremos las autoridades jurisdiccionales las que estamos ahorita ya todavía resolviendo algunos temas y que son importantes en cuestión de registros de candidatos, que esa es una situación que nos estamos encontrando el día con día. Todavía el día de hoy los estados están resolviendo temas de registros de candidatos, en todos los estados. Nosotros estamos recibiendo ya situaciones para resolver registros de candidatos de todos los, de la circunscripción, y eso creo que es el resultado de muchos procesos, que este proceso electoral está también inmerso en un gran litigio. O sea, hay mucho litigio interno dentro de los partidos políticos. Entonces, en la vida interna de los partidos políticos. Y por consiguiente, es algo inusual, es algo que no lo habíamos visto en otros procesos electorales. Esto vino a cambiar muchas cuestiones donde internamente hay pugnas intrapartidarias, y por supuesto esto llega a los tribunales tanto locales como a los federales, y estando hablando de casi 2 semanas de lo que es la jornada electoral, la segunda etapa de un proceso, estamos en mucha litigiosidad, en el cual estamos resolviendo primero los tribunales locales, después las salas regionales, con estos temas de registro de candidatos. Son situaciones donde muchos de ellos ya las boletas ya están impresas, es más, las boletas ya están repartiendo, y actualmente se están todavía haciendo modificaciones o cambios o sustituciones, y bueno, esa es una situación que antes era excepcional, y ahora, no quiero decir que esto sea generalizado, pero sí lo que nos estamos encontrando es que estamos encontrando unas elecciones donde, al ya estar impresas las boletas y donde siguen los conflictos previo a la jornada electoral por el registro de los candidatos, pues bueno, muchos estarán participando sin que aparezca su nombre en las boletas. Esas son situaciones que se vienen presentando, que antes eran la excepción y que ahora cada día se va incrementando más por la litigiosidad que se da internamente en los partidos. Adelante. En ese contexto, nuestro modelo de comunicación política debe garantizar el acceso a los tiempos de radio y televisión, a los candidatos, además el uso de las tecnologías de la información ante la contingencia sanitaria. Por supuesto que es un tema donde son prerrogativas que tienen los partidos políticos y los cuales se les dan, y también son los partidos políticos los que tienen los mecanismos para poder entrar a los, pues ya les dije hace rato, más de 1 de cada 3 votos o posibles votantes, mejor dicho, 1 de cada 3 posibles votantes es de jóvenes. Entonces, los jóvenes son aquellos son los que utilizan las redes sociales por lo regular, y por lo tanto, pues están buscando, no nada más los partidos políticos, sino también las autoridades, llegar a ellos a través de un mecanismo diferente de comunicación, para el efecto de con ello poder lograr que ellos se vean enterados de las elecciones, que les interese participar en las mismas, y por supuesto que salgan a votar, que es el gran reto, porque el éxito de estas elecciones es que la ciudadanía salga, participe y vote. O sea, qué mejor que salgan con un gran interés para votar, y no que dejen unos cuantos para que decidan sobre el rumbo que quieren que lleve su comunidad, su distrito, su estado o el mismo país. Adelante. Por lo cual las campañas, como les hemos comentado, se desarrollan a través de medidas y por supuesto a través de redes sociales, y
lo que se busca por parte de todos nosotros es que el voto esté debidamente informado, que conozcan cuáles son las plataformas, que se conozcan cuál es la forma de pensar y que de los partidos políticos o de las coaliciones en su plataforma que están presentando, para que sobre ello, pues bueno, lleguen con un voto informado el día de la jornada. Adelante. Los medios informativos digitales, así como redes sociales, serán fundamentales en el desarrollo de las campañas y no solo deberán monitorear los medios que les dije, tradicionales, radio y televisión, sino también ellos. Entonces, existe ya convenios por parte del mismo INE que se encarga de fiscalizar, de hacer monitoreo en las diferentes plataformas y de ver cómo está la contratación que se viene realizando, precisamente porque eso es importante para ellos. Entonces, hay una fiscalización que se viene haciendo en las diferentes, tanto en Facebook como en Twitter, como en las diferentes plataformas para efectos de ver cuál es el gasto que tienen los partidos políticos y coaliciones y por supuesto también los independientes. Adelante. Adelante, por favor. Hay manifestaciones nocivas para la democracia, ya no solo se dan a través de los medios convencionales, a través de spots de radio, televisión, sino a través de internet. Es decir, las guerras sucias, las fake news, las encontramos y cada vez se van incrementando más. Es decir, a través de internet, a través de las redes sociales, nos encontramos con esas guerras que son parte de cada elección y de las cuales, bueno, quisiéramos que eso también se erradicara, porque es un tema donde parece que cada día va creciendo más. Todo el tema de fake news, todo el tema de campañas negras, es algo que se empieza a tomar como parte de una elección, cuando creo que los que nos dedicamos a esto sabemos que eso simplemente lo que genera es desinformación, lo único que genera es pues que la gente no tenga un voto informado, pero son cuestiones en las cuales se tiene que ir trabajando por parte de los institutos, por parte del mismo INE, el cual ha tomado alguna serie de medidas. Y bueno, ya vimos la elección pasada en Estados Unidos, donde el mismo Twitter tomaron determinación de inhabilitar algunas cuentas, manifestando que eran información que era falsa de alguno de los contendientes, en especial de Trump, y al cual se le suspendió su cuenta. ¿A qué voy? Que creo que son situaciones que se llegan a presentar y de las cuales todos tenemos que ir trabajando, porque esos ejemplos de repente se empiezan a repetir en algunas partes del mundo. Entonces esperemos que por supuesto que México pues vaya trabajando y abonando por campañas que todos quisiéramos que fueran campañas de propuestas y no campañas de desprestigio, porque pareciera que a veces se vota no por quién es la mejor opción, sino quién es el menos malo. Entonces, creo que ahí es una situación que se debe trabajar, o quién es el que ha sido menos atacado. Entonces, son cuestiones que nos encontramos en el día a día. Adelante. Ya hemos platicado en cuestión de los cargos, 21.368 cargos, pero imagínense esos 21.368 cargos, cuando hablamos de 10 contendientes que quieren lo mismo, estamos hablando más de 213.680 candidatos o aspirantes para esa situación. Entonces ahí está la complejidad en el desarrollo de los procesos a lo largo de todas las etapas, para garantizar a la población tanto el ejercicio del voto como su seguridad sanitaria. Entonces, eso es lo que nos encontramos en estas elecciones. Estas elecciones donde tenemos elecciones municipales, elecciones para diputados locales y por supuesto federales, la gente las ve más cercanas, ya no las ve como una elección cuando hay una elección de gobernador, cuando hay una elección de presidente de tu municipio, cuando hay una elección de tu distrito, la gente las ve más cercanas y por lo tanto se levantan más las pasiones y por ende pues son elecciones más competidas y por supuesto esperamos que sean mucho más participativas. Cuando hablamos de que hay más de 21.368 cargos y estamos hablando que aspiran a ellos más de 213.688 ciudadanos, se imaginarán lo que esto implica en cuestión de las mismas campañas electorales. Adelante, por favor. Desde un principio el INE ha emitido diversas medidas para salvaguardar los derechos políticos electorales y de salud de toda la población, tales como suspender plazos para la celebración de los comicios, lo cual ya lo vimos hace rato. Adelante. El INE también cerró módulos de atención ciudadana. Recordarán que mucha gente quería sacar su INE y llegó un momento en el cual estaban cerrados. O sea, por la misma pandemia, esto vino a cambiar algunas situaciones
que mucha gente me hablaba y me decía, es que es el único mecanismo que tengo para poder ir al banco, para poder ir a hacer una gestión ante el sector salud, pero pues estaban cerrados los módulos fue un tema donde nos fuimos a un confinamiento y por lo tanto pues, nos fuimos a ciudadanía y todos en este famoso home office donde se encuentran muchos estudiantes al día de hoy y muchos estamos trabajando a distancia y hay unos que tenemos que ir a las oficinas porque pues, es parte de revisar un expediente y revisar los expedientes, pero bueno, con las medidas de seguridad adecuadas. Se autorizaron, por supuesto, la realización de sesiones virtuales de diversos órganos colegiados. Acuérdense que la misma sala superior inició teniendo primero sus reuniones a través de correo electrónico tradicional. Posteriormente fueron evolucionando. Nosotros recuerdo que lo hicimos vía WhatsApp, utilizamos para las sesiones y ahí se iba estableciendo muchas de las cuestiones. Posteriormente se avanzó ya a lo que son las diferentes plataformas. La Suprema Corte creo que fue de los primeros que innovó para efectos de poderse reunir. La Sala Superior también lo hizo y por supuesto ya los tribunales locales, los electorales locales, el mismo INE, haciéndolas presenciales o semipresenciales, lo cual esto vino a cambiar para efectos de realizar estas sesiones virtuales entre los órganos colegiados. También, como he comentado, no se suspendieron, sino se cambió la fecha para las elecciones de Coahuila e Hidalgo ante los riesgos sanitarios que implicaba la celebración de la jornada electoral. Adelante. Por lo que refiere al tribunal, en cuanto a su compromiso por seguir impartiendo justicia en el ámbito electoral, ha hecho lo propio con la implementación del juicio en línea. Esa es una cuestión que la idea es que se está trabajando para efectos de que el distanciamiento social permita que acercamos la justicia a sus casas. Entonces, que sea a través del juicio en línea, donde ustedes desde su hogar o desde el lugar donde se encuentren confinados no tengan que llevar en papel impreso un documento. Entonces, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos los juicios se pueden promover en línea. Entonces, eso es un gran avance y del cual se está trabajando en forma conjunta, por supuesto, también con el INE, se está trabajando en forma conjunta con los institutos electorales locales y con los tribunales electorales locales para efectos de que compartamos una gran plataforma todos y que en un futuro todos tengamos esa posibilidad de poder promover en su momento los interesados cualquier tipo de recurso o juicio en línea y que no sea no nada más una cuestión de carácter federal, sino también que sea de carácter local. Para ello se están haciendo esfuerzos importantes, se está trabajando precisamente para esta situación, para obtener la firma electrónica avanzada y con ello es uno de los cambios también que se vienen a hacer de forma diferente. Es decir, cómo que yo puedo a través de mi casa poder checar un expediente, cuántos abogados o partidos de repente dice, oye, mandar a una persona a checar los estrados a un tribunal, y muchas veces eso los pasaba a los litigantes cuando tenías que ver en 3, 4 municipios, juicios aquí en Veracruz o en Puebla o en la Ciudad de México, y de repente mandar a que lo checaran, pues a veces te daba la oportunidad de ir a 2, 3 municipios a checar a un juzgado. Ahora, con estos cambios, te permite que puedas checar, imagínense, lo que está pasando en sala superior, tus notificaciones, lo que está pasando en las salas regionales, puedes checar puedes checar tu propio expediente en línea las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto que ya se inició por parte de la sala superior, creo que es algo que, por supuesto, tendrá que permear en todos los demás tribunales y que se tendrá que volver una realidad, que es acercar la justicia a la ciudadanía, para efectos de que abramos esa puerta que es la puerta virtual para poder trabajar sobre ello. Esos son los primeros cambios que se vienen dando, aparte de poder sesionar de forma virtual, el poder también presentar sus juicios en línea para ello. Continuamos, por favor. La que sigue. Algo que es importante es privilegiar la celebración de debates ampliamente difundidos a través de las plataformas digitales para votar de manera informal, lo que hemos comentado. Entonces, actualmente nos da algo que ha pasado. Ayer veía el debate de Chihuahua y hace 2 días veía el debate de Sonora, y ya los debates ya muchas veces ya no los transmiten las televisoras. Recuerdo un debate aquí para gobernador en Puebla, donde las televisoras no les interesó transmitir el debate.
las televisoras locales ni nacionales no les interesó, ni las que tenían con repetidoras aquí en Puebla no lo transmitieron. ¿Quiénes fueron los que transmitieron el debate para gobernador? Las plataformas, o sea, las diferentes plataformas donde ahí podías ver el debate. Bueno, yo ahora que veía el de Chihuahua ayer y antes, si no mal recuerdo, el de Sonora, a través de las plataformas. Entonces ya se da un mecanismo distinto donde ya dejamos el uso tradicional de la radio, el uso tradicional de la televisión por las diferentes plataformas para poder llegar a la ciudadanía y del cual, pues bueno, creo que es mucho más práctico y eso cada día se va haciendo de mayor utilización de la ciudadanía y por supuesto, de los jóvenes. Adelante. Adelante, por favor. Adelante. Una más. Todo eso ya lo comenté. Adelante. Llegamos al tema, y el tema de las diputaciones federales. Es la primera ocasión donde podrán reelegirse y también otra innovación es que se apliquen las reformas en materia de violencia política en razón de género, tanto a nivel federal como a nivel local, como lo dijo la presidenta. Creo que esto es otro de los cambios importantes, de las nuevas reglas que se tienen en cuestión de la violencia política en razón de género y cómo esto, después de una reforma que ahorita vamos a ver, vino a permear en los estados y también vino a permear, por supuesto, en el cambio a sus legislaciones y con ello a una forma diferente en cuestión de situaciones que todo el mundo decía hay que regularlo, pero pues se quedaba siempre en el discurso. El tema de la paridad, el tema de evitar la violencia política en razón de género, siempre se quedaba en el discurso hasta que creo que se logró aterrizar. Hubo un esfuerzo importante y con ello hubo reformas que vinieron a hacer muchos cambios tanto a nivel federal como local. Adelante. Adelante. Como les he comentado, los diputados por primera ocasión podrán reelegirse y al amparo de la reforma constitucional electoral 2014, adelante. Y este es un dato interesante. Bueno, recordemos que para diputados podrán ir hasta por 4 periodos en cuestión de federales, en los estados también hasta por 4, lo cual hay unos que establecieron que sean menos, y para ayuntamientos solamente es por una ocasión. Y senadores hasta por 2 periodos consecutivos, es decir, los senadores por primera ocasión buscarán su reelección en 2024, antes no, pero los diputados en esta ocasión sí lo harán. Y adelante, tenemos un dato interesante. La fecha límite para el aviso de intención de la reelección de legisladores fue el 6 de enero, de conformidad con una sentencia de sub-JDC 10.247-2020 acumulados que determinó ampliar a esa fecha. Adelante. Y nos encontramos que de los 500 diputados, 439 diputadas y diputados presentaron su manifestación de intención. Esto es algo interesante, es decir, de esos 500, 439 buscan la reelección, es decir, de los cuales 49% son mujeres, que son 214, y el 51% son hombres, son 225. Entonces, por primera vez veremos qué se entrarán a ese escrutinio público al tema de la reelección, al tema como lo hemos platicado, el tema de la reelección es un tema que al día de hoy se sigue construyendo, es una figura jurídica del cual no se ha dicho mucho, o no se ha dicho todo, mejor dicho, porque no obstante que la reelección surgió en 2014 y se aplicó en 2017 primero, después en 2018 y ahora en 2021, no tenemos ni una jurisprudencia en cuestión de reelección. Y tenemos muchas dudas y nos encontramos con muchas situaciones que se van presentando y que se siguen presentando en cuestión de cómo resolver cuestiones en tema de reelección. Alguien decía, bueno, es que hay un criterio, por ejemplo, de sala superior, donde está establecido que el buscar la reelección, siempre la finalidad o la intención de la reelección es que tus mismos votantes vayan contigo a evaluarte, es decir, oye, ¿cumplió la función del diputado o nada más vino hace 3 años, pidió su voto y vuelve a regresar después de 3 años? O estuvo aquí al pendiente de nosotros y siempre estuvo buscando cumpliendo sus promesas de campaña, ¿las cumplió o no las cumplió? ¿Rindió cuentas en cuestión de presidentes municipales? ¿Regresó nuevamente después del voto? ¿Estuvo aquí? Todas esas son cuestiones que se deben de analizar y en su momento valorar para decir, ¿le vuelvo a dar mi voto de confianza o le voy a dar un voto a quien ni conozco? O, a ver, y esa la pregunta se la sería a cada uno de ustedes. ¿Ustedes conocen quién es su diputado federal? ¿Saben el nombre?
¿saben cuál es el nombre de su diputado local? Digo, de repente, ya sé que los haré dudar. Lo que sí nunca se van a olvidar quién es su presidente municipal, o sea, que es la autoridad más cercana. O sea, ella sí, pero los diputados locales y federales regresan, no regresan, pues no lo sé. O sea, aquí hay más de 439 diputados de 500 que dicen, vamos a reelegirnos, y entonces vamos a ver ahora qué calificación le da la ciudadanía en el momento de que los califiquen, si los conocen, para reelegirlos o no. Adelante. ¿Qué nos encontramos? Que no hay reglas claras que resuelvan la problemática en materia de elección consecutiva en temas como a nivel federal. O sea, a nivel federal están yendo por primera ocasión a una reelección donde hay dudas sobre el tema de paridad, en cuestión de la reelección, donde hay dudas sobre la obligatoriedad de separarse del cargo, adelante, sobre hay dudas de las candidaturas independientes, hay dudas sobre la vía por la que se elige, si es por mayoría relativa o representación proporcional, o pueden cambiar, o si pueden ir por el mismo distrito o municipio por el que resultaron electos, entre otras dudas. Entonces, adelante, esta situación, ¿por qué nos encontramos? Porque si bien se presentó una iniciativa el 18 de marzo de 2020, la Cámara de Senadores tenía hasta el último día de mayo de ese año para aprobarla, cuestión que no ocurrió, por lo que el INE debió regular dicha figura. Al no existir ley, para efectos de diputaciones federales, pues nos encontramos con una situación donde no hay ley. O sea, no hay una ley secundaria que lo llegue a regular. Entonces, ¿qué fue? El INE empezó a preparar un proyecto de reglamento que pudiera regular esta situación de la reelección para diputados. Adelante. ¿Y qué nos encontramos? Que el INE estaba deliberando respecto de los lineamientos para la reelección, y justo cuando estaban deliberando, uno de los puntos de deliberación era que no podían separarse del cargo. Y de ahí la Cámara de Diputados se vio muy rápida y dijeron, no, espérame, antes de que hagan sus reglas, nosotros hacemos las nuestras. Y el 26 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo interno en materia de reelección, es decir, este es nuestro acuerdo de cómo nos vamos a reelegir. Es decir, los mismos que se van a reelegir establecieron su acuerdo para efectos de cómo reelegirse. Adelante, es algo inusual, pero bueno, fue sino hasta el 7 de diciembre de 2020 cuando el INE aprobó el acuerdo en materia de reelección y en el que estableció que no era obligatorio separarse del cargo, ya después del consenso y del acuerdo que sacó la Cámara de Diputados, que se llegó a la conclusión de que no era necesario separarse del cargo de diputados que opten por la reelección en el proceso electoral 2020-2021. Adelante. La coexistencia de un acuerdo interno de la Cámara de Diputados y el acuerdo del INE en materia de reelección pudieran generar conflictos. Sin embargo, coinciden en que los legisladores continúen en el cargo sin la obligación de solicitar licencia. Ese es un punto que traían discordancia, pero al final de cuentas ya de un acuerdo llegaron a que, está bien, no se podían separar. Todavía al día de hoy dicen, bueno, pero es que en algunos estados sí lo establece. Acuérdense que en cuestión de reelección hay libertad configurativa y hay estados donde dicen tienes que presentar aviso, hay estados que te dicen tienes que mandar una carta de intención, hay estados que te dicen tienes que separarte con 90, hay que tienes que separarte con 60, hay otros que decían tienes que separarte con 120. Todo en esa libertad configurativa, cada estado lo ha ido regulando, pero a nivel federal no hay nada. A nivel federal tuvieron que llegar a los acuerdos, no la ley, porque no hay ley, sino los acuerdos del INE y los acuerdos de la Cámara para efectos de establecer una serie de reglas ante la ausencia de reglas. ¿Esto qué nos lleva? Que ¿quién ha establecido o estableció precedentes en relación al tema de reelección? Los estados. Han sido los estados quienes han trabajado precisamente para ello. Han sido los estados quienes han, desde 2017, empezaron a llevar la reelección ya con lo que fue Nayarit y Coahuila, y los primeros criterios. Y posteriormente en 2018, ya varios estados, y posteriormente en 2021. Entonces, creo que son los estados los que han ido siendo, han llevado el tema de la reelección ya a la práctica, y pues bueno, quien sigue todavía rezagado y sigue tomando una serie de criterios es la federación. O sea, aprendiendo de los estados, porque los estados han hecho un papel muy importante en este tema y en la materia de reelección, en la cual al día de hoy siguen existiendo dudas. Nos encontramos un tema apenas resolvimos un asunto de una zona conurbada donde llegó un candidato que era de un municipio y compitió por una ocasión, después compitió por una segunda ocasión y ahorita competía por otro municipio. Entonces llegaron a impugnarlo y decían, no, es que no puede hacerlo porque es una reelección. Y decíamos, no, ese es otro cargo
en otro municipio, es otra presidencia municipal y son otros electores, es decir, no los mismos electores votaron por él una primera ocasión ni una segunda ocasión, o sea, votaron primero una primera ocasión y una segunda ocasión. Y ahorita que busca un nuevo cargo por otro municipio, entonces no está hablando de los mismos votantes, está hablando de un cargo distinto. Y dirían, nosotros al menos lo que resolvimos, y ya no sé si se llega a impugnar, ya veremos qué dice Sala Superior, dijimos que era una elección distinta, eran electores distintos y votantes distintos, por supuesto, y por ende establecimos que sí se podría realizar. Entonces son de las cuestiones que se van formando y que, por supuesto, ya la Sala Superior tendría que dar su veredicto final al entrar al análisis de estos temas, pero les pongo un ejemplo de cómo el tema de puedo competir por acá o no, o el tema de me tengo que separar o no, todas esas cuestiones son cuestiones que se vienen trabajando, que se vienen abordando en este tema. Adelante. O sea, tenemos, a lo que voy es, hay cuestiones donde tenemos reglas y hay cuestiones donde no tenemos reglas. Y entonces, donde no tenemos reglas es a través de las sentencias, es a través de los precedentes donde se va a ir trabajando sobre ello. Como les he comentado, en este tema de elecciones federales, lo que se busca precisamente es las reglas garanticen la equidad en la contienda respecto a aquellos diputados que no se separaron del cargo y por lo cual no deben distraer recursos materiales, humanos o financieros para sus campañas. Es un tema importante. El INE establece en las reglas que garanticen la equidad en la contienda. A ver, diputados, ¿no se van a separar? Perfecto. Nada más que no utilicen recursos materiales, no utilicen recursos humanos o financieros. Hemos visto campañas últimamente donde de repente presidentes municipales que se separan o que piden licencia, se van, pero cuando van a sus mítines, van todos los vehículos oficiales del ayuntamiento donde ellos son presidentes municipales con licencia. Por supuesto que hay utilización de recursos públicos y ahí pues ya están presentándose las denuncias. Entonces, o se llevan al chofer, o se llevan el celular oficial, o desde ahí están tuiteando, o la secretaria está sacando copias para cuestiones de campaña. Entonces, ahí se tiene que tener mucho cuidado. Hay ayuntamientos donde ha llegado la FEPADE para efectos de intervenir a ayuntamientos, de hacer inspecciones y verificar si el ayuntamiento está haciendo algún tipo de promoción en beneficio del presidente con licencia. Entonces, son cuestiones que en estas nuevas reglas donde se puede revisar, entrar, analizar, y son cuestiones que antes pues no existían. Continuamos, por favor. Lo que platicaba la presidenta del tribunal que nos auspicia este día. Estas reformas por violencia política de género es a través del 13 de abril de 2020, cuando se incorpora el requisito de la elegibilidad para contender a una diputación de no haber sido condenado por violencia política de género. Estas reformas vienen a hacer un cambio importante y que muchos estados las toman. Adelante. Casos relevantes. Les comentaba, el tema de poder incorporar, esto fue importante, porque nos lleva a una situación donde estos cambios en cuestión de prioridad, las vamos a ver en sentencias, vienen a ser una serie de modificaciones y que se replican en los estados. Miren, regresando un poquito a las sentencias relevantes, quiero hablar de una sentencia de la paridad prevalece sobre la reelección. Ese era un tema que decían, oye, pero ¿cuál está por encima del otro? No, simplemente en un principio se establece que la paridad prevalece sobre la reelección, la cual no es un derecho autónomo que garantice la postulación a un cargo, sino que es una modalidad del derecho a ser votado. Es decir, la reelección no es una modalidad para ser votado, supeditado al cumplimiento, por supuesto, de la paridad. Es decir, se debe respetar el tema de paridad. No puedes decir, como voy por reelección, no cumplo paridad. Es decir, no puedes poner de pretexto el tema de que alguien va a reelección para no cumplir con el tema de paridad. O sea, los partidos políticos tienen que cumplir el tema, por supuesto, de la paridad y, por supuesto, armonizarlo con el tema de la reelección. Adelante. Ahí hay un tema, perdón, antes de continuar, hay un tema interesante. Nos encontramos con también un estado donde no fueron en coalición, fueron en candidatura común. Y entonces, en esa candidatura común, establecen que uno de los candidatos que ya fue electo por un partido vaya en reelección y los otros dos partidos lo llevan en candidatura común. Nosotros estamos ahí, tenemos un asunto de un análisis al respecto de ¿es viable, no es viable? Y pues bueno, en breve tendremos sesión en 45 minutos por si la quieren ver de la Sala Regional Guadalajara, donde resolveremos ese tema donde nos encontramos con una candidatura común
de las cuales un candidato ya fue electo por uno de los partidos y los otros dos es la primera vez que lo llevan. Entonces la pregunta es, ¿viable esa postulación por ese candidato a presidencia municipal cuando no fueron electos por ese partido y no van en coalición? Bueno, ese es uno de los temas que los invito para que a las 2 de la tarde puedan, después de esta plática, irse a la sesión de Sala Regional de Guadalajara, donde tocaremos estos temas. Bueno, la relevancia del asunto que se centra en que, aclaro que si bien la acción de constitucionalidad 38-2017 y sus acumuladas de la Suprema Corte exigen la compatibilización de la paridad con el derecho de reelección, es decir, que busquen una armonización, dicen, busquen cómo se armoniza paridad y reelección. Este criterio pues no resulta aplicable porque, bueno, ya adelante se ha establecido que la reforma constitucional del 2019 ha establecido que la paridad de género como un principio rector del sistema jurídico mexicano, a diferencia de la reelección, que es una modalidad del derecho a ser votado. Es decir, se dice aquí, esta no es una obligación, aparte que tienen, no es un derecho que tienen, dicen que tienen los votantes, sí, pero que al final de cuentas depende también del partido político. Si el partido político no lo quiere llevar, no lo quiere postular, pues no se va en reelección, porque el que tiene el derecho para poder llevarlo en reelección es el partido. Salvo los independientes, que en ese caso sí podrán buscar reelegirse si eres independiente. Adelante. Sin embargo, la prevalencia en la ponderación con respecto al principio de paridad no significa que se cancele o restrinja absolutamente la reelección, sino que establece una posibilidad de que la elección consecutiva se vea superada en caso de que se contraponga el principio de paridad. Es decir, en este JDC 25-2021 se establece que, por supuesto, la paridad puede ir por encima de lo que es el tema de reelección. Adelante. Otro tema que se ha dicho, que se ha puesto en la mesa, es si la obligatoriedad de separarse del cargo. Hay un sub-JRC 406 de 2017 en el cual establece la obligación de pedir licencia a un cargo público, que la obligación de pedir licencia a un cargo público resulta desproporcionada, en tanto que implicará también poner en riesgo la funcionalidad y gobernabilidad en el ejercicio del cargo. Hay determinadas legislaturas donde aún en la libertad configurativa han llegado al punto donde se ha pronunciado la Corte. Recuerdo que la Corte en el caso de Yucatán decían, tiene que separarse 120 días antes. Y la Corte dijo, no necesita separarse ni un día. Entonces, dirán, bueno, ¿y por qué en algunos estados sí está vigente? ¿Por qué no fue impugnado? Entonces, hay estados como Yucatán donde fue impugnado y entonces se dijo, no, ni 120, es 0. O sea, Puebla, por ejemplo, también se estableció que eran 120 días y la Sala Ciudad de México dijo, no son 120 días, si necesitan, si quieren, no necesitan separar, como lo he dicho en su momento la Suprema Corte. Entonces, algunos estados sí lo establecen, sí, algunos estados sí lo establecen, porque esto depende en esa libertad configurativa, cómo lo han establecido, y algunos que lo ha llevado a pues, ahora a ser denunciada por el tema de desvío de recursos. Entonces, por eso es que los candidatos deben ser muy cuidadosos en esa situación. Oye, si no me voy a separar, 1, o si me voy a separar, 2, cualquiera, no utilices recursos que en su momento tenías por parte del cargo que ocupabas. Adelante. También existe un JRC 7-2021 en el cual dice, no existe la obligación legal de separarse del cargo para las personas que aspiran a la reelección. Les comentaba del caso de Puebla, en virtud de que el reglamento que establece dicha obligación excedió las atribuciones al Instituto Electoral local, mismas que corresponden al Congreso Estatal. Es decir, el Instituto Electoral no puede hablar de un tema de separación, aunque si el Congreso lo prevé y en su momento no fue impugnado y fue consentido, pues bueno, tendrá que cumplirlo. En este caso, en el de Puebla, fue porque el Congreso no ha establecido ley para el tema de la separación, el Instituto Electoral hace una regulación y entonces dicen, espérame, tú no tienes por qué regularlo, lo tiene que regularlo el Congreso y por lo tanto no te puedo tomar como válido esa situación de que separarse 120 días antes. Entonces, como se darán cuenta, todo depende de qué tratamiento se le dio en cada estado y todo depende si fue esto impugnado o no. Adelante. Extensión de licencia, hay casos como en Coahuila, Oaxaca y Michoacán, donde las salas se han pronunciado en relación a que no es necesaria la licencia. Adelante. La extensión de separarse del cargo en casos de reelección únicamente se justifica para la elección consecutiva para el mismo cargo, lo que permite dar continuidad a la gestión pública. Y sí, o sea, pero algo también que se ha establecido, si es para diverso cargo,
entonces ya no es reelección, es una elección distinta. ¿A qué voy? Se dio un caso en Coahuila donde una síndica iba para presidenta municipal, esto en 2017. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Que al impugnarla, dijeron los partidos, no, ella no puede ir ahora como síndica para presidenta municipal. Antes existía una jurisprudencia que establecía que los grupos que estaban en el poder no podían en su momento ir por otro cargo. Con el incorporarse la reelección, por supuesto que esta jurisprudencia quedó sin efectos, ya que en esa situación, si tú vas como regidor y vas para presidente municipal, no es reelección, es una nueva elección, es un nuevo cargo. Entonces, por lo tanto, no puedes entenderlo como reelección. Adelante. En cuestión de candidatos independientes, a ver, se ha dicho mucho. Hay muchos que hablan que en cuestión de reelección hay estados que dicen no, tiene que volver a pedir el apoyo ciudadano para efectos de volver a competir. Hay quien dice no, si ya lo tuvo, pues ya nada más vuelve a competir. Nosotros tuvimos un asunto, un JDC 13-2021, en el cual lo resolvimos y dijimos que se terminó que no es razonable ni proporcional la obligación de afiliarse a un partido político antes de la mitad del mandato de un candidato independiente para ser postulado en reelección, en virtud de que resulta ser una carga excesiva y desproporcional. ¿A qué voy? Que este era un independiente que ahora quería irse en reelección por un partido político, ya no como independiente. Y entonces le establecían, si quieres ir como independiente, ahora te quieres ir por un partido político, entonces tenías que haber afiliado a ese partido antes de la mitad de tu encargo. Situación que nosotros consideramos que no era lo adecuado. O sea, es muy diferente a cuando eres miembro de un partido político o perteneces, perdón, a un partido político y entonces quieres ir por otro partido político en la siguiente elección, entonces hay la obligación de ser parte de ese partido antes de la mitad del encargo. Son cosas completamente distintas. Adelante. También en las sentencias hay un JDC 13-2021 acumuladas y en las sentencias se sustentó que las acciones de inconstitucionalidad 61 y sus acumuladas 62 y 82, en las que se determinó que el requisito de afiliación a un partido para ser reelecto incide de manera desproporcionada en el derecho de ser votado de los ciudadanos. Es decir, muchas veces nos encontramos con que hay ciudadanos que no son parte de un partido político, sino que ellos les llaman candidatos ciudadanos. Entonces, candidatos ciudadanos pues nunca estuvieron afiliados. Entonces, ahora, ¿cómo le pides a ese candidato ciudadano que renuncie a algo donde nunca fue parte de, o sea, nunca estuvo afiliado? Adelante. Los candidatos que pretenden reelegirse como diputados de mayoría relativa deben ser postulados en el mismo distrito electoral por el que obtuvieron el triunfo. Regulación que no es contraria a derecho, ya que es natural y congruente con la finalidad constitucional de la reelección. Es decir, que si tú vas por un distrito, ahora también hay un tema de libertad configurativa. ¿Y por qué digo eso? En Nayarit se nos dio un caso donde un diputado que era de representación proporcional, la ley de Nayarit permitía que fuera por mayoría relativa. Y entonces, si no había pedido, la primera vez gana por representación proporcional y va en reelección por mayoría relativa. Su ley se lo permitía. Hay leyes que dicen, si fueres diputado de mayoría relativa y quieres la reelección, tienes que ir por diputado de mayoría relativa. Si eres de representación proporcional, tienes que ser de representación proporcional. Al final, ¿qué es lo que se busca? Que los mismos electores que votaron por ti en una primera ocasión, también voten por ti en una segunda ocasión, no que te cambies de distrito. ¿Cuándo te puedes cambiar de distrito o puedes ir por otro distrito? Cuando hay una redistritación. Entonces, cuando se da una redistritación, dice, sí, pero yo viví aquí y aquí está la gente que votó por mí y ahora ya en esta redistritación, ahora antes ya pertenecía al 6, ahora pertenezco al 7. Bueno, hay una situación en la cual se establece el por qué puede ir por otro distrito por la redistritación. Pero si no hubo redistritación, o sea, lo real es que tendrás que buscar la reelección con los mismos que votaron por ti, no con diferentes. Esas son cuestiones que nos hemos encontrado en muchos estados, donde de repente se busca una reelección por otro, ahora sí que otro distrito distinto. Adelante. Bueno, la condicionante de que los diputados de mayoría relativa en reelección deban ser postulados en el mismo distrito electoral por el cual obtuvieron el triunfo no implica una restricción desproporcionada, sino que tiene la finalidad de evaluar la gestión realizada y determine mediante su voto que el candidato puede ser reelecto, es decir, que se ponga al escrutinio público, que es la finalidad de la reelección. Es decir, la finalidad de la reelección es que el que busca la reelección sea evaluado su gestión en cuestión del cumplimiento a sus propuestas de campaña
a la transparencia y rendición de cuentas y en relación a que si hubo una cercanía y un apego a los mismos ciudadanos o en su momento pidió el voto y después nunca regresó. Entonces, porque lo que se busca en la reelección es que los mejores se queden. Es decir, antes nos encontrábamos, para que tengan una idea, ustedes dirán, ¿y por qué la reelección se viene a dar después de tantos años donde ya habíamos logrado, con el famoso eslogan sufragio efectivo, no reelección, ya habíamos logrado superar esa situación del enquistamiento de la gente en el poder? ¿Cómo hablar de que México ya lo había superado, ahora otra vez volver al tema de reelección? Lo que se dio cuenta es que durante muchas integraciones del Congreso Federal, de 500 diputados, solamente el 17%, estás hablando 18%, estás hablando 70 de 500, estás hablando 70 solamente sabían cómo funcionaba la Cámara de Diputados. 430 no tienen ni idea de qué iban a hacer en la Cámara de Diputados. O sea, sabían que iban a ser diputados, pero no sabían cómo se obtenía el presupuesto, cómo se trabajaba en la Cámara de Diputados, cómo se trabajaba en cuestión de comisiones. Entonces, hasta ese momento es cuando ellos se enteran y entran en una curva de aprendizaje, y ya cuando van a la curva de aprendizaje dicen, ya se van, y ahora vienen unos nuevos. ¿Qué nos encontramos? Que cada 3 años entraban nuevos, y en su mayoría a una curva de aprendizaje para saber qué iban a hacer. Entonces, que se dan cuenta que eso viene generando una desconfianza por parte de la ciudadanía, y dicen, pues ni saben lo que están haciendo. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Que los mejores, que los que se han preparado, que los que ya estuvieron ahí y que le han cumplido a la ciudadanía se queden. Entonces, por eso se da el tema de la reelección, y por eso, después de 83 años de que la reelección ya había sido superada, no nada más en la Constitución del 17, sino también en la del 34, sino posteriormente viene una reforma hasta 2014 donde dicen, sí se va a poder. Bueno, pero esto se da derivado precisamente de la necesidad de fortalecer la democracia. Adelante, por favor. En cuestión de 4 años, ese es un tema interesante, porque nos encontramos que, y bueno, creo que lo platicaba con la presidenta hace rato y con el magistrado Sigala, efectivamente los únicos 2 estados donde no se permitía por 4 años, son más 3 estados, era Nayarit, era Hidalgo y era Veracruz. Es decir, la Constitución establece, sí puede buscarse la reelección los presidentes municipales, siempre y cuando, dice la Constitución, sea por 3 años. Si es por más, no. Entonces, ¿qué hizo Nayarit? Nayarit ajustó en su momento, en 2017, su ley para efectos de que posteriormente fuera por solamente 4, en lugar de 4 fuera por 3. Y entonces hubo un asunto donde una persona busca la reelección y como caso excepcional, él venía de un cargo de 4 años e iba por 3 años. Entonces, la Sala Superior establece que se le permita participar como excepción, toda vez que ya hubo un cambio en la ley y lo único que están haciendo es una adecuación a la misma, entonces por lo tanto no se le puede prohibir. Entonces ahí está ese JDC 101-2017, ese precedente se los dejo ahí, el cual por excepción se dijo que de manera excepcional podía competir un presidente municipal que por 3 años en virtud de la adecuación de la norma. ¿Qué nos encontramos? Platicaba con la que sigue, platicaba, bueno, perdón, los que van por 4 años no está compatible a la cuestión local a la federal y por lo tanto no podrán buscarlo. Veracruz lo platicaba con la presidenta, bueno, nosotros tenemos todavía hasta de que ya habían hecho eso el ajuste, platicando con ella me dice, oye, no, ya no pasó y por lo tanto, pues bueno, ustedes en Veracruz no podrán buscar los presidentes municipales su reelección, así mientras sigan siendo por un plazo de 4 años. Adelante. Adelante. Adelante, es lo que ya habíamos platicado. Más adelante. Sí, adelante. En materia de paridad, con la reforma del 6 de junio de 2019, en relación a la paridad total en todos los órganos públicos y decisión política, se reforman diversos artículos. Constituciones para postular candidaturas de manera igualitaria y alternada. Adelante. El derecho a ser votado en condiciones de paridad por todos los cargos de elección popular y a solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos. Acuérdense que el tema de la paridad fue evolucionando. De ese 70% de hombres, 30% de mujeres, 60% hombres, 40% mujeres, llegamos a este 50-50. Y en este 50-50
se da un avance importante. Déjenme decirles, cuando estamos en Honduras, en 2017, los observadores internacionales decían, queremos ir a México en 2018 para ver dos temas que nos interesa observar, decían los de la Unión Europea y también los de la OEA. Queremos ver, uno, si se cumple la paridad en México, y segundo, si ustedes como país democrático algún día pueden reconocer los partidos sus derrotas, porque todos los países del mundo, los partidos reconocen sus derrotas, menos en México. En México todos los países del mundo en México todos los partidos, o los partidos eran una costumbre decirse robados. Entonces me robaron, y le culpaban al instituto y culpaban al tribunal, a los tribunales o a las autoridades locales o federales. Y decía, pero eso es una constante en México. En el mundo, cuando un partido pierde, dice, pues perdí, ni modo, reconozco que él ganó. En México, decían los europeos, en México ustedes nunca quieren reconocer una derrota. Entonces ellos venían en 2018 para ver dos temas, el tema de la paridad, si se cumplía, que tanto le habíamos anunciado como bombo y platillo, y la segunda, el tema del respeto a la democracia y el reconocimiento de las derrotas. O sorpresa que se llevaron, porque en 2018 efectivamente se cumple con la paridad, y la segunda, los partidos políticos reconocen en cuestión de la elección presidencial sus derrotas y dicen perdimos. Entonces entramos a una madurez democrática de la cual los observadores internacionales dijeron, bueno, México está avanzando. Y más cuando México es una referencia en toda Latinoamérica en cuestión de democracia. Adelante. Los partidos políticos deben postular sus candidaturas de conformidad con el principio de paridad de género y fomentar el principio paritario y observar la integración de los órganos de representación política. Es decir, no nada más a tus postulaciones, también en tu vida interna tienes que trabajar con el tema de cuidar esa representación y internamente en cuestión de paridad. Adelante. Los partidos políticos deben hacer posible el ejercicio del poder público organizando la paridad de género mediante la postulación de candidaturas de conformidad a sus programas y reglas internos. Adelante. Se debe observar el principio de paridad de género en la elección de representantes de ayuntamientos, en los municipios de población indígena y en los ayuntamientos en general. Adelante. Eso ya es una parte de lo que ha dicho la misma Constitución. Viene en la postulación de candidaturas de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, las respectivas listas deben de estar conformadas paritariamente y deberán estar encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres por cada periodo electivo. Es decir, si está encabezó hombres, la próxima la van a encabezar mujeres, pero son de las reglas que se establece donde antes no existían reglas. Tuvimos que llegar a este tipo de reglas para efectos de poder no nomás llegar al 50-50, sino buscar una paridad efectiva. Adelante. La paridad y alternancia en la postulación de diputaciones y senadurías significa que si para una elección la lista le encabezaba una fórmula de mujeres, la siguiente la va a encabezar una de hombres, lo que he comentado. Adelante. Por sentencia del Estado Superior, en el Suprap 116-2020 y acumulados vinculados al Congreso de la Unión, así como los congresos locales, a regular la paridad gubernamental antes del inicio del próximo proceso electoral 2021. Que eso fue un avance importante. Adelante. Se vinculó a los partidos políticos y que en la medida de lo posible y en atención a sus disposiciones internas, en las elecciones del próximo 6 de junio se seleccione a sus candidaturas a las gobernaturas respetando el principio de paridad, por lo que deben postularse en el mayor número de mujeres posible. Es decir, es decir, cuando la norma no lo establece, las sentencias han venido a dar una respuesta a situaciones que en su momento no están previstas en la norma y lo que se busca es que se cumpla con esa paridad. Adelante. Adelante. En cuestión de violencia política de género, el pasado 13 de abril, del año pasado se publicó en el Diario Oficial la reforma de violencia política en razón de género. Adelante, y eso creo que es una reforma muy interesante que incorporó el requisito que trajo consigo que se incorporara el requisito de elegibilidad para contender a una diputación o senaduría de no haber sido condenado por violencia política de género. Adelante. Dicha reforma resulta de gran relevancia en la protección de los derechos políticos electorales de las mujeres para lograr una igualdad sustantiva y eliminar toda forma de discriminación en el ámbito público, los cuales tendrán aplicación en este proceso electoral. Y lo digo así porque los estados lo han replicado, no nada más se quedó en la ley federal, sino también en los estados. Adelante. Y lo han regulado. En los procesos electorales, esto va que se protejan a las precandidatas, a las candidatas, a las legisladoras, a las presidentas municipales, a las magistradas y a las consejeras electorales, las cuales han sido víctimas de ese tipo de violencia por el solo hecho de ser mujer. Entonces, lo que se está buscando es protegerlas, y más en este proceso electoral. Adelante.
Adelante, por favor. Perdón. Una antes. Sí, los actos que pueden constituir violencia política de género abarcan la violencia verbal, la física, la sexual, la simbólica, la psicológica, la económica, la patrimonial, en contra de la mujer en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Adelante. Las manifestaciones de violencia política de género pueden originarse de manera previa, pueden ser previo, durante o posterior a los procesos. Estas conductas pueden ser sancionadas por la vía penal, por la electoral y de responsabilidades administrativas. Y eso es algo que nos encontramos, porque no nada más es decir, no te dejan competir. O lo que estamos viendo ahorita, que no hay muchas que están haciendo campañas desde plataformas porque las han sido amenazadas para que hagan campañas políticas, mujeres. O muchas veces, ya cuando viene el ejercicio, no les permiten ejercer su cargo. Adelante. La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la violencia política de género, como una infracción expresa en el ámbito político electoral, lo cual se investiga a través del procedimiento especial sancionador. Es decir, es a través del procedimiento especial sancionador donde puedes el medio idóneo para efectos de presentar tu denuncia, que se ofrezcan las pruebas y que se investigue. Hay quien utiliza, este es el mecanismo adecuado. Hay quien ha dicho, ¿y si promueve un JDC? Sí, puedes promover un JDC, pero entonces ahí ya no vamos a investigar. El JDC solamente es para restituirte en tus derechos políticos electorales que en su momento te han sido limitados. Entonces, son cosas distintas. Si quieres y aparte, en el JDC no llegamos a una sanción como puede de restitución, como puede ser en el procedimiento especial sancionador. Entonces, son las dos vías que se tiene como mujer, que lo ideal para una investigación es procedimiento especial sancionador. ¿Ante quién? Ante el INE, si es federal, y después quien sanciona es la sala regional especializada, o en lo local, ante el OPLE, y en su momento el tribunal local es el que lo va a sancionar. Adelante. Lo que acaba de platicar, que el tema del INE es a través de la unidad técnica de lo contencioso electoral para que instruya y la sala regional especializada es la que resuelva. Adelante. Y en los estados, lo que comentaba, los OPLES a través de la unidad encargada de los procedimientos especiales sancionadores, en contra de lo cual procede el medio de impugnación correspondiente al tribunal electoral local, que es la que en su momento ya sanciona. Algo que se busca siempre es la rapidez. A mí, algo que me encontraba como magistrado del tribunal local, cuando estuve en Puebla, es que llegaban al OPLE y la ley te marcaba tiempos. Nunca cumplían los tiempos. O sea, de repente decías, y esta tema de este procedimiento especial sancionador, pues ya lleva 15 días con el OPLE. O sea, ¿por qué me lo mandas hasta ahorita? Cuando la ley te establece que debe haber inmediatez. Ya cuando nosotros íbamos a verificar alguna diligencia o algo, ya había desaparecido o no encontramos ya las pruebas. Entonces, esa es una práctica que se da, que de repente se debe erradicar y que se debe cumplir con todo el tema de procedimientos especiales sancionadores, ser muy rápidos. O sea, resolverlo tanto lo que son los OPLES como son los tribunales locales, resolverlo de inmediato, no dejarlo guardar porque en verdad no nos lleva a nada. Eso no ha sido una práctica sana en los estados. Adelante. Las medidas cautelares y de protección en materia de violencia política de género pueden constituir, por ejemplo, retirar propaganda política o bajar spots de radio, televisión o internet, lo cual lo hace el INE, cesar la violencia política de género en contra de una servidora pública que no le permitan ejercer su encargo, por ejemplo, no ser citada a sesiones del órgano colegiado o del cabildo, no se le otorgan recursos para realizar sus funciones, no se les trate con respeto. Nos han tocado asuntos donde no las dejan entrar al estacionamiento, algunas regidoras, ellas no pueden meter su carro, hay unas que no les permiten usar el elevador, hay unas que no les dan no hay computadoras porque te dan una máquina de escribir, hay unas que no las invitan a los eventos o a las ceremonias, o hay unas que no les pagan, o les pagan de forma diferente. A los hombres les pagan una cantidad y a las mujeres les pagan otra cantidad. O sea, son situaciones que nos hemos encontrado en el día a día y lo cual se tiene que ir erradicando. Adelante. Las resoluciones definitivas deben contemplar por parte de los tribunales locales y por supuesto, en la especializada, una indemnización integral de la víctima con la restitución inmediata en el cargo si fue obligada a renunciar por motivos de violencia, el pago de sus dietas o prestaciones no percibidas, que es una situación que encontramos en muchos lados. Por supuesto, tiene que venir una disculpa pública en su vertiente de reparación moral y las medidas de no repetición para prevenir la reincidencia en la conducta infractora. Eso es algo que se debe cuidar siempre en las sentencias de violencia política de género. Adelante.
En cuestión del requisito de elegibilidad, hay estados como Puebla, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, que se ha determinado que el requisito de elegibilidad para contender a un cargo de elección popular, de no haber sido condenado por violencia política de género, resulta una medida razonable y proporcional. Muchos estados han ido tomando esto en cuestión de sus normas. Adelante. Hay un Subreg 91-2020 en el cual el INE, en acatamiento de la sentencia, emite lineamientos de integración del Registro Nacional de Personas Sancionadas. Bueno, esto se da en el tema de la sala Jalapa, y que posteriormente se establece que no nada más debe haber una situación de un registro estatal, sino tiene que ser también un registro nacional. Lo de la sala dice, no nada más lo dejes un registro estatal, manda un registro nacional de personas sentenciadas por violencia política de género. Adelante. Y de ahí surge. Y en cuestión de delitos, pues bueno, todos sabemos que es ante la FEPADE, o en su momento, si es federal, o en los estados ante las fiscalías electorales que existen en cada estado, y donde no hay fiscalías electorales, bueno, ante la fiscalía local, para efectos de que se persigan. Adelante. Adelante. Esta es otra de las, no, una más, una anterior. Una antes, por favor. Esto es algo que platicaba la presidenta, y que es creo que de los últimos cambios en las reglas de estas elecciones, y que se da por primera ocasión. Adelante. Que es el tema de la inclusión de candidaturas de grupos vulnerables. El 15 de enero pasado, el INE modificó los criterios para el registro de candidaturas a diputados federales de mayor relativa y de RP en el proceso electoral 2020 para promover participación de grupos históricamente discriminados. Como decía la presidenta, indígenas, personas trans, afromexicanas y con discapacidad. Adelante. Se establecieron reglas distintas, es decir, la modificación señalada se emitió en cumplimiento de una sentencia de sala superior en un RAP 121 de 2020, y en el cual se establece que el INE genere condiciones de igualdad para personas con situación de vulnerabilidad, como las siguientes. Adelante. Se establece: personas indígenas deben postular en total 30 fórmulas de manera paritaria, de las cuales 21 fórmulas de candidaturas de mayoría relativa en 21 distritos indígenas concretos, en los que exclusivamente se postulen personas de esa comunidad, además de que en 11 fórmulas deben postularse mujeres indígenas. Adelante. Por otra parte, se postulan 9 fórmulas de candidaturas de RP en las circunscripciones plurinominales, de la siguiente manera: en la primera, una fórmula, que es Guadalajara; en la segunda, una fórmula, ¿sí? Monterrey; en la tercera, que es ustedes, 4 fórmulas; en la cuarta, que es la tercera Jalapa; cuarta Toluca, Ciudad de México, 2 fórmulas; y la quinta, que es Toluca, 1 fórmula, en las cuales los 10 primeros lugares de las listas y en 5 fórmulas deben ser del mismo género. O sea, aparte de que sean indígenas, también tienen que buscar que exista paridad. Adelante. Se deberán postular, para discapacidad, se deberán postular 8 fórmulas de forma paritaria, de las cuales 6 fórmulas de candidaturas de mayoría relativa en cualquiera de las 300 distritos electorales federales, y 2 fórmulas de candidaturas de RP en cualquiera de las circunscripciones plurinominales, pero siempre y cuando los pongan en los primeros 10 lugares de su lista. Adelante. En personas afromexicanas, los partidos deben postular 4 candidaturas de manera paritaria, 3 fórmulas de mayor relativa de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de los 300 distritos, y una por el principio de RP en cualquiera de los 5 circunscripciones, y también deben incluirlas en los 10 lugares de la lista. Esta presentación se las dejo por si les interesa, para que en su momento la puedan tener. Adelante. En formas homogéneas y de transversalidad de la paridad, cada fórmula debe integrar por personas pertenecientes al mismo grupo vulnerable, tanto propietario y suplente, y mismas que deberán registrar los partidos políticos y coaliciones, atendiendo de manera transversal al principio de paridad. Adelante. Incluir en las candidaturas a migrantes. Esta de los migrantes deriva de una sentencia de sala superior de un subrap 121 de 2020, donde ordena al INE implementar acciones afirmativas adicionales a las anteriores en favor de migrantes en su carácter de grupo vulnerable. Adelante. Y en el cual se establece que el INE implementará medidas afirmativas para que mexicanos migrantes y residentes en el extranjero, a fin de que en el actual proceso electoral federal participen dentro de los 10 primeros lugares en listas de RP en cada una de las circunscripciones plurinominales. Adelante. En cumplimiento a la sentencia del INE, se permitió el acuerdo en el cual se determinó el registro de migrantes que deben de darse en cada una de las listas correspondientes en las 5 circunscripciones electorales dentro de los primeros 10 lugares. De las 5 personas postuladas, 3 deben ser de distinto género. Adelante.
Este es otro, un tema que es de los últimos que han salido y es de las nuevas reglas. La asignación de diputaciones por militancia efectiva. Se estableció por parte de Sala Superior en el 27 de abril de 2021, o sea, es muy reciente. Emitió una sentencia en el SUPRAP 68-2021, y en el cual se confirmó el acuerdo del INE para la asignación de plurinominales en la Cámara de Diputados, además de ordenar que una vez instalada la siguiente legislatura, deben informar si se respetaron los límites de sobrerepresentación. Adelante. Y por consiguiente, en la sentencia determinó que el mecanismo para la asignación de diputados de RP debe tomar en consideración la militancia efectiva para evitar prácticas que pretenden evadir límites constitucionales. Es decir, que si estos son de un partido, pues te los pongo, o sea, son de mi partido, el partido A, pero se los presto al partido B y al partido C y al partido D. Y ya cuando voy a mi integración, agarro los del partido B, C y D, que al final son de mi partido, están afiliados conmigo, pero se los presté. No, aquí lo que está buscando es saber, tú perteneces al partido A y estás afiliado al partido A, perfecto. Solamente no puedes sobrepasar la representación. Oye, pero aquí están los del partido B, pero ustedes del partido B están afiliados al partido B. No, ¿quiénes están afiliados al partido A? No, pues no pueden ir, porque si se van al partido A, automáticamente están afiliados a él, pues va a incrementar. Entonces, se puede hacer de manera engañosa, que se sobrepasen los porcentajes de los límites, por eso se emite esta sentencia. Adelante. Y en la cual el acuerdo busca hacer cumplir el diseño normativo constitucional que establece que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la Cámara que exceda 8 puntos a un porcentaje de la votación nacional emitida. Adelante. Entonces, con esta determinación, los partidos recurrentes cuestionaron la creación de la figura de la afiliación efectiva porque el INE no está contemplado en la ley, según ellos, lo cual resultó infundado, en tanto que con dicha reglamentación no se cambiaron las reglas de asignación de diputaciones de RP, sino que se busca que se respeten los límites de sobrerepresentación. Adelante. Con dicha medida se busca que los partidos que contienden en alianza o coalición con otro deben acreditar la militancia efectiva del candidato que sea postulado por un partido político determinado, con la finalidad de que no haya préstamos de candidatos de un partido mayoritario a uno minoritario. Es decir, yo soy del A, como les dije hace rato, pero se los presto al B y al C para que vayan como candidatos, que se han dado en estados. Yo conocí a un gobernador que ponía nada más los candidatos de su partido, también ponía los candidatos de los demás partidos. Entonces, de repente decías, pero si ellos son de este partido, bueno, pues iban por los demás partidos también. Ya cuando ganaban la elección te dabas cuenta, pues sí, ya eran de otros partidos. Adelante. Por lo anterior, el acuerdo no modifica ni transgrede alguna situación que afecte las coaliciones o a los partidos, pues solo busca salvaguardar la pluralidad legislativa, es decir, que sea plural, que los de RP vayan representando a su partido y no engañando, y no supeditar acuerdos previos por parte de los partidos, que no sea algo engañoso. Adelante, con la militancia efectiva, por supuesto. Y lo que finalmente se aclaró en el acuerdo es que no impacta las candidaturas ganadoras y tampoco limita la posibilidad de que un partido postule a un candidato de otro partido, sino que solamente establece límites y parámetros para evitar que ilusiones de los límites de sobrerepresentación. Si van en coalición, ok, estos son los que van en coalición, pero ¿de qué partido son? O sea, ¿este es de tu partido o de cuál? Entonces, eso es muy importante definirlo. Adelante. Pues yo hasta aquí la dejaría, magistrado, Sigala, gracias por los de la presentación. Si quieren ya quitarla, estas son mis redes, por si me quieren seguir, ahí subo muchos infografías, criterios, para efectos de que ustedes lo tengan y pues se vayan actualizando. Presidente, yo aquí la concluiría y pediría si es posibilidad, si tuviéramos algunas preguntas, si habría posibilidad que me las pudieran mandar a mi correo. Le voy a explicar por qué, porque tengo sesión a las 2, en 12 minutos. Entonces, perdón. Claro, no se preocupe, pues hay muchas inquietudes, le haremos llegar a su correo las preguntas. Y prometo contestarlas. Hoy, si me las mandan hoy, después de mándenmelas a mi correo y que me la manden con la pregunta con su correo y yo prometo que este día, hoy mismo les estoy contestando a cada uno de ustedes que tengan alguna pregunta, les contesto de mi mismo correo. Perdón, porque ahora sí como los tiempos se aprietan y tengo sesión a las 2, por eso si usted pediría que no hubiera sesión de preguntas, pero sí con el compromiso de que las preguntas que se presenten me las hagan llegar a mi correo y yo les voy contestando uno por uno. Hoy mismo,
Claro que sí, magistrado, muchísimas gracias de veras por su espacio, le haremos llegar las preguntas y bueno, pues daremos enseguida, pues agradecemos muchísimo su excelente participación, hay muchas felicitaciones y bueno, y enseguida hago entrega de un reconocimiento al magistrado Jorge Sánchez Morales por su participación en la conferencia virtual Las nuevas reglas y criterios en el proceso electoral 2020-2021. Muchísimas gracias. Y bueno, y agradecemos muchísimo, sobre todo el acompañamiento de mis compañeros magistrados, el magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz en estos temas de capacitación. Y también agradecemos a todo nuestro auditorio que nos sigue fielmente en estas conferencias virtuales. Muchísimas gracias, magistrado, y esperamos contar con su presencia en otra sesión de capacitación. Fue un gran honor estar en este foro, de verdad, y estar con ustedes, regresar al Tribunal Electoral de Veracruz de forma virtual, y con este grupo de más de 400 personas, imagínense qué honor, pero por eso mi compromiso, aunque sé que para no dejar a unos con preguntas y otros no, es todas las preguntas que se presenten, mándenlas a mi correo institucional, y yo hoy mismo les estoy contestando. O sea, hay un compromiso de mí, del servidor, para poderles contestar este día a cada una de las preguntas que se hagan. Muchísimas gracias, magistrado. Y bueno, y de esta manera pues vamos por concluida esta conferencia virtual por temas de capacitación del tribunal. Y bueno, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias, presidenta. Un abrazo. Magistrada Tania, un abrazo.